El ser humano, para poder desarrollarse espiritualmente, debe estar consciente de su realidad. Yo sé que hay mucha gente que quiere crecer espiritualmente, quiere que en él, en ella se desarrollen dones, ministerios, quieren que la gracia del Señor abunde en ellos, y es legítimo. Ahora debemos estar conscientes de nuestra realidad. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es tu realidad? A veces nosotros estamos demandando cosas y exigimos cosas que no tenemos derecho. Y tener o no derecho no quiere decir que sobrepasemos la misericordia de Dios, porque todo es por misericordia, todo es por gracia. Pero existe lo que se llama lo legal. En términos espirituales existe lo legal, que es cuando yo estoy en capacidad de asumir una responsabilidad frente a lo que la Sagrada Escritura establece y cumplir con los desafíos establecidos. Si yo no puedo entender mi realidad, ocasionalmente voy a estar como alguien que es ajeno en una reunión determinada, como si yo no supiera la capacidad que tengo, mi relación con Dios. Es como si no manejara informaciones básicas en la vida de los seres humanos, la cual no se esconde, porque nosotros podemos esconder para otros, pero no podemos esconder para nosotros. Cada uno de nosotros, cuando se mira en un espejo, sabe quién es. Así espiritualmente nosotros estamos conscientes de nuestra realidad, pero ocasionalmente pudiéramos ocultarla. Y la idea es que no ocultemos nuestra realidad, ni para nosotros ni para el Señor, para poder nosotros avanzar espiritualmente. Por eso debemos conocernos a nosotros mismos y debemos conocer nuestro entorno. Los seres humanos dedicamos poco tiempo para conocernos a nosotros y dedicamos poco tiempo para nosotros. Por eso es que cuando tenemos alguna dificultad con otra persona, a la ligera lo estamos culpando, porque muchas veces no nos conocemos a nosotros y no sabemos que el origen de la situación muchas veces está en nosotros. Y cuando menos está, al menos hay un 50 para estar parejo. Cuando le demandamos a las otras personas cosas que nosotros somos los responsables, nunca vamos a tener éxito, porque para tener éxito hay que comenzar admitiendo dónde está la responsabilidad, dónde ha estado el fallo. Y hay gente que hasta con Dios se pelea y no se examina. Antes de quejarnos y pelear con Dios, deberíamos examinarnos, porque posiblemente la situación está en nosotros, y lo que hemos pedido, lo que nos han dicho que vamos a recibir y no lo hemos recibido, muchas veces la situación está en nosotros y no en las otras personas, y no en Dios necesariamente, sino en nosotros mismos. Si eres capaz de conocerte a ti mismo, de conocer tu entorno, entonces podrás saber el origen de algunos fenómenos. Por eso nosotros tenemos que conocer nuestras debilidades y nuestro potencial. ¿Qué cosa yo tengo capacidad para hacer? ¿En qué cosa yo soy bueno? Pero ¿dónde tengo alguna debilidad? Y eso se parece cuando tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, que cuando me hicieron la evaluación, el test, me mandaron a estudiar una carrera que era la que yo realmente quería, pero terminé estudiando la que yo era deficiente. Y después lo entendí, porque donde uno es deficiente, ahí es que uno debe aplicar, pero me hicieron resistencia para que no fuera la carrera
que yo decidí ir donde yo era deficiente, sino que ellos entendían que yo debía ir a donde yo tenía capacidad para desenvolverme. Y entonces la persona que me iba a firmar el documento, el día que yo fui, el día definitivo, no fue. Y cuando fui a la cita me preguntaron a qué carrera que quiere ir, a tal, ¡pap! Y me la firmaron. Fíjense que donde uno tiene debilidad y uno la identifica, usted se hace fuerte, usted la trabaja. Pero cuando usted no es bueno en algo y usted hace esfuerzo de que usted sí es bueno en eso, usted está dejando de reconocer donde usted es bueno e irse por ahí y reclamar algo que en usted no está y que es evidente. Aleluya. Esas cosas impiden que espiritualmente nosotros podamos desarrollarnos. Y por eso es que en la iglesia hablamos de la posición que la gente quiere, la posición que está disponible y la que el Señor quiere que nosotros hagamos. Son tres áreas muy importantes. Dios quiere que yo haga algo, en la iglesia hay una disponibilidad y yo quiero hacer otra cosa. Y entonces nos ahogamos ahí y el desarrollo no se da en el tiempo apropiado, nos retrasamos porque estamos luchando entre lo que yo quiero, lo que Dios quiere y lo que está disponible. Y eso de alguna manera hace que nuestras fuerzas se agoten. Si somos sinceros con nosotros y conocemos las habilidades y capacidades que el Señor ha depositado, que lo hace de dos maneras. Lo hace por medio de los dones naturales y lo hace por medio de los dones del Espíritu. Porque hay unos dones con los que nosotros nacimos, que nos los ha dado Dios por medio de la naturaleza. Pero también hay unos dones que lo da el Espíritu de Dios que dependen exactamente de Él. Y yo pienso que sí, que para yo poder predicar y poder hablar de la palabra de Dios, yo necesitaba el carisma, el don que da el Espíritu para ejercerlo en mí, porque habían algunas debilidades en ese sentido. Y hay cosas que Dios la hace y hay cosas que nacieron con nosotros. Hay gente que son buenos en muchísimas cosas porque Dios se los regaló de manera natural. Son los dones naturales. Hay otros dones que vienen dados por el Espíritu de Dios conforme al propósito que Dios tiene con la iglesia. Nos ve a nosotros como una pieza clave y entonces nos inserta y nos capacita para hacer eso. Aleluya. Y yo no podré desarrollarme espiritualmente si no estoy consciente de esa realidad. Porque si yo sé que soy deficiente en algo, pero Dios quiere que yo lo haga, entonces yo debo dejar que el Espíritu de Dios, por medio del carisma, opere en mí para yo ser exitoso. Y no poner una parada al Espíritu de Dios diciendo que yo soy incapaz de hacer eso. Por eso Moisés tuvo una situación muy importante en su acercamiento con Dios, porque él le estaba diciendo a Dios que había un área de él que no lo ayudaba para la tarea que el Señor le estaba asignando a él. Ahora, cuando usted se lee el discurso de Esteban, Esteban dice otra cosa de Moisés. Esteban dice que era poderoso en palabra. Entonces usted puede ver una persona que es poderoso en palabra, pero en un momento deja de usar eso, se le atrofia y es como si no tuviera la capacidad porque se inhabilita en ese sentido. Y eso le pasa a mucha gente que son profesionales, que no han podido ejercer la carrera que estudiaron, sino que están haciendo otras cosas. El conocimiento que tienen está ahí, pero está inactivo. No son tan ligeros a la hora de ejercer su carrera porque han dedicado la mayor parte de su tiempo a hacer otras cosas. Si yo quiero desarrollarme espiritualmente, yo quiero que cosas extraordinarias pasen en mí, que el Señor obre de manera sobrenatural en mi vida conforme a su diseño, a la forma de Él operar, yo tengo que conocer muchas cosas del entorno. Debe conocer el origen de los fenómenos que ocurren alrededor de ti. Alrededor de nosotros pasan muchas cosas que nosotros le echamos tierra y no buscamos el origen. Tengo una situación con mi esposa, una situación X,
una situación con mis hijos, pudiera ser, y yo sencillamente sigo viviendo, pero yo no busco dónde se originó la situación que estoy viviendo, la crisis, dónde se originó. Si actúo como un hombre común, le echo tierra y me olvido de eso. Y digo, bueno, aquí hay que sobrevivir con esto y vamos a echar para adelante. Al final, después de un par de años, entonces la esposa le dice al esposo, pero mi amor, las cosas no están marchando bien entre nosotros. Y le dice, ¿cómo que no? Pero todo está bien, todo está perfecto. Y entonces le dice, recuérdate. Y entonces nos hace volver atrás a un punto donde hubo una marca que no sanó, que no se restauró porque nunca buscamos el origen. Y pensamos que el tiempo guió para que nos perdonen y no nos han perdonado realmente. Necesitamos conocer el origen de las cosas que pasan alrededor de nosotros. ¿Por qué se dan? Y eso nos ayudará a nosotros para podernos entender. Y cuando nosotros nos entendemos es más fácil Dios operar en nosotros y que nosotros podamos crecer. Tenemos que saber cuándo somos más vulnerables y por qué somos más vulnerables. Tenemos una debilidad X o Y y comenzamos, yo soy fuerte, yo lo tengo controlado, todo está bien. O sea, aleluya. Es como una terapia ficticia. Todo va a estar bien. Perfecto. ¿Qué estás haciendo para que eso esté bien? ¿Qué estás haciendo? Y volvemos y la cantamos. Todo va a estar bien. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo para que las cosas cambien? Eso es importante. ¿Va a estar bien? Ah, yo soy hijo de Dios, el Señor lo va a hacer. Pero no tienes que arrepentirte, no tienes que enmendar lo que hiciste. Eso puede ser una ilusión de que todo va a estar bien. Porque para que esté bien debe estar bajo control del Señor. Y para que el Señor tome el control hay arreglos importantes que debemos hacer en nuestras vidas. Y creo que Sansón sabe de eso. Sansón dijo, esta vez voy a salir como las demás. Pero no fue así. Cuando se fue a levantar, no se pudo. Fracaso de Sansón, y esto es importante, porque él, cada fenómeno, cada situación que vivía, no se detenía a analizarla, sino que seguía viviendo. Y entonces eso le generó el fracaso. Y digo fracaso, porque aunque él al final recobró la fuerza, estaba ciego y ya no quería seguir viviendo. Y terminó tumbando el edificio donde estaba y él quedó debajo. O sea que él fracasó. Si él se hubiera detenido a conocer el origen de algunas situaciones que se estaban dando, el por qué se estaban dando, él espiritualmente hubiera entrado en otra dimensión. Él no se dio cuenta que él era vulnerable en áreas de su vida que nunca identificó, trabajó y controló, sino que solamente siguió viviendo. Usted tiene que estar consciente de quién es realmente usted, su nivel espiritual y su posición en Cristo. Y esto es lo que nos da autoridad cuando nosotros sabemos quiénes realmente somos. Cuando se nos hace una demanda determinada y nosotros no estamos en condiciones, ¿qué nosotros hacemos? O buscamos a alguien que nos asista por alguna razón. No puedo. ¿Usted está consciente de eso? Necesitamos hacer un análisis de lo que nosotros somos, de lo que queremos ser, para poder crecer espiritualmente.
y que no vayamos a sufrir de una enfermedad que se llama enanismo. Los enanos tienen su situación y físicamente no pueden crecer. Espiritualmente hay gente que sufren de esa situación y no pueden, aunque han crecido físicamente, espiritualmente no pueden crecer. El apóstol Pablo, ocasionalmente en la Escritura, él nos da una señal de su nivel de sinceridad, no solo con él y con el Señor, sino con la gente que estaba alrededor, tratando de convencerlo para que tengan éxito. Y entonces él dice, comienza en el texto aquí en el 7, haciendo un análisis de la razón por la que él vivía algunas situaciones. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. O sea, él había entendido que sobre él había una revelación, había un conocimiento. Y la Escritura dice que el conocimiento, ¿qué? Envanece. Y el amor edifica. Él estaba consciente de que sobre él había una revelación y un conocimiento que podían echarlo a perder a él mismo. ¿Alguien está aquí hoy? Mire, el reino de la tiniebla va a luchar con usted para que usted no reciba algo. Después que usted lo recibió, ya no lucha de esa manera, cambia la modalidad. Y ahora lucha para que usted se pierda con lo que recibió. Y que usted fracase en lo que recibió. Mire cómo es la cosa. Y entonces Pablo estaba consciente que él tenía una revelación, un conocimiento que podía en un momento hacerlo a él creerse la gran cosa. Y entonces él describe por qué era débil y para qué. Pero él estaba consciente de lo que poseía. Pero él estaba consciente de sí mismo. Él estaba consciente de la realidad del ser humano. Que todo aquel que tiene conocimiento tiene la tendencia a envanecerse. Igual que la gente que tiene riquezas, posibilidades, influencias, autoridad, pudiera envanecerse. Esa es la realidad. Y Pablo no ocultó eso. No se lo ocultó a sí mismo, pero tampoco se lo ocultó a Dios, ni lo oculta a la iglesia cuando está trabajando con ella. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Para que el cambio de vehículo no me haga sentirme superior a las demás personas. Para ser práctico. Para que la posición que tengo espiritualmente, empresarialmente, no se me lleve, no se suban. La gente habla de los humos a la cabeza. Que no me vaya a pasar. Dice él que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca sobremanera. Y entonces dice, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y le dice, así como ustedes me ven, le dice, yo le he pedido al Señor que quite esa situación de mí. Yo le he pedido eso. Y con toda la revelación, con todo el conocimiento, con toda la autoridad y la cercanía de Dios, él ora, pero el Señor le responde de manera negativa. ¿Usted sabía que el Señor responde de manera negativa? Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabía usted que el Señor responde de manera negativa? Bueno, pues apréndaselo hoy. Que el Señor dice no. Y dice no, y a veces de explicaciones, y a veces dice no, y no de explicaciones. Una vez, cuando comencé en el camino del Señor, le pedí al Señor que para tener solución
a una situación, Él se encargara de hacer algo específico, fui en la petición. Y el Señor quiso en su misericordia mostrarme a mí cómo yo me veía con eso que estaba pidiendo y por qué no me convenía. Perfecto. Pero ¿cuántas veces he pedido cosas? Ni me han dicho por qué no. Solamente no y se acabó. Y así obra Dios, Él obra como quiere. Pero a Pablo Él le respondió, y le respondió de manera negativa. Quizás a ti te responda de manera positiva todo, pues hay gente que tienen esa dicha, que no han pedido y ya tienen las cosas. Aleluya. Y dicen los hermanos, pues él ni tan santo es y no ha pedido y ya Dios se lo dio. Es el problema de él y Dios. Allá usted, y no se incomode usted por eso, porque entonces usted fracasa y cae entonces en una condición de codiciar lo que tiene el otro. Y hay gente que codician hasta la gracia que tienen otras personas. Y al final andan mal. Pregúntale a Caín eso, que eso fue lo que llevó el fracaso de Caín. Codiciar aquello que Abel tenía, esa relación que tenía con Dios, pero él no le preguntó a Abel cuál es el secreto de esa relación. Nunca le preguntó, porque él no estaba interesado en eso. Él lo que quería era los beneficios. Pero él no le dijo, ¿qué es lo que hay que hacer para conquistar el corazón de Dios? Dime. Porque yo veo que él no reacciona conmigo. No. Él lo que dijo, yo me tengo que deshacer de este que recibe demasiados favores. Aleluya. He rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo que conversando con el Señor lo que le dice, bástate en mi gracia. ¿No te soy suficiente? Bástate en mi gracia. Porque cuando tú eres débil, cuando tienes debilidad, me busca más, te humilla más, te acerca más. Y entonces lo hizo. Y por donde mismo entran tus debilidades, entra mi poder en ti. Porque tus debilidades te hacen venir. A buscar en la fuente. Aleluya. Se puede decir que hay 3 áreas importantes que debemos controlar para poder ser exitosos en el reino de Dios. Para poder controlar áreas importantes de nosotros y aminorar el efecto de las tinieblas en nuestras vidas. Esas 3 áreas, una de ellas es la soberbia. La segunda área es la sexualidad. Y la tercera área es el dinero. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, que el Espíritu del Señor nos lleve a altos niveles y desarrollarnos, deberíamos estar pendientes de controlar esas 3 áreas. Una de esas áreas es la que el apóstol Pablo está presentando en el texto, que es acerca de la soberbia, de la que él podía caer en eso, y Dios de alguna manera lo mantenía bajito. En Jeremías, en el capítulo 48, el versículo 29, dice, hemos oído
la soberbia de Moab, que es muy soberbio, que es arrogante, que es orgulloso, altivo, altanero de corazón. Esa es la descripción que hace Jeremías de un pueblo que tenía familiaridad con ellos, porque los amonitas y moabitas descendían de Lot, y Lot era sobrino de Abraham, y Abraham es el abuelo del fundador de la nación, o sea que había parentesco. Pero lo está llamando la atención, y fíjense que el apóstol Pablo entendió que lo que estaba pasando con él era que el Señor no quería que él sea un soberbio, porque eso es lo que ocurre cuando nosotros sentimos que somos grandes, que podemos hacer las cosas por nuestro propio medio, que nuestro conocimiento es suficiente para nosotros operar, que no necesitamos a Dios. Entonces el Señor, por su amor, nos baja, porque cuida de que nosotros caigamos en la soberbia. La soberbia es una actitud de las emociones que puede pasar al corazón. O sea, una persona soberbia es una persona que se puede considerar como una persona emocionista. Ahora, esa soberbia que nace en las emociones puede pasar al corazón de la gente, y ahí es donde hay problema. Por eso es que en el texto bíblico de Jeremías habla de altivo, altanero de corazón, porque ya había pasado de las emociones al corazón, que es donde hace nido, y ya la persona responde. No es lo mismo tener deseo en un momento de hacer una travesura, o hacerle lujo a alguien con algo, o querer hacer cosas por su propia fuerza, por su propio medio, que desde el corazón de él lo que sale ya de manera automática es como si fuera natural dentro de lo espiritual. Lo que sale es un comportamiento soberbio. Alguien puede tener un comportamiento en un momento altivo, puede ser altanero, puede ser arrogante, puede dar una señal de independencia, pero no necesariamente permanente. Ahora, cuando pasó al corazón, ese es su modo de vida. Esa persona ya es así, porque responde a intereses ya netamente espirituales que dominan su corazón, y que ya él no hace lo que quiere, sino que él es un esclavo. Aleluya, aleluya. Así que nosotros tenemos que controlar la soberbia para nosotros poder crecer espiritualmente. Es una de las áreas de las que nosotros tenemos que controlar. Guardar nuestros corazones de la soberbia. Impedir que la soberbia pase de las emociones al corazón. Porque cuando pasa al corazón nos volvemos independientes de Dios. No necesitamos a Dios. Mire, y no hay una cosa más difícil que una gente en la iglesia que se independice de Dios, que no necesite a Dios, que viva para Él y por Él, y que aún las cosas que hace para servir a la gente lo hace para llenar su ego. Y para que su nombre esté ahí. No necesita a Dios. Dios no es suficiente. Él es autosuficiente. Ella es autosuficiente. Cuando viene la independencia de Dios, ya la soberbia está en su grado máximo. Y eso es lo que trae la caída. El texto bíblico está diciendo que antes de la caída viene la soberbia,
O sea, antes que alguien caiga de la gracia, que caiga en desgracia, primero se independiza de Dios. Y la independencia es producto de la soberbia, de la autosuficiencia, de creerse la gran cosa, de que puede hacerlo por su propio medio, con sus propios recursos. Y ahí vino el fracaso de Sansón. Él podía hacerlo y podía salirse con la suya, pero solo hasta un día. Le pusieron un stop. ¿Hasta aquí llegaste, Sansón? De alguna manera, la soberbia, la independencia de Dios es el origen de todo pecado. De todo pecado. ¿Usted quiere saber dónde se origina todo pecado? En la soberbia y la independencia de Dios. Aleluya. Por eso es que decíamos en la predicación anterior del texto en hebreo, en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, a los hebreos, donde dice la escritura que el Padre introdujo el Hijo al mundo. Entonces yo le decía que ahí tuvo el origen del fracaso de Satanás. Espero sentarme con ustedes, analizar el texto, el contexto y poder reflexionar sobre el tema. Pero donde quiero llevarlo es que lo que hizo que Satanás fracasara fue la soberbia. Y se manifestó como independencia de Dios cuando Él dice que Él va a subir y va a establecer su trono paralelo al Altísimo. O sea, yo no lo necesito a Él. Yo puedo tener un trono, puedo tener un reino y tengo quien me sirva sin tener que adorarlo a Él. Y decía que todo se originó en el conflicto que se produjo en el corazón de Satanás por rebelión a adorar al Hijo, cuando el Padre lo introduce en la creación. Y entonces él dice, no, pero yo puedo ser adorado, yo no tengo por qué adorar, a mí me pueden servir, yo no tengo que servir. Entonces Jesús nos da una señal de humildad cuando nos dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de ellos. Nos está enseñando un principio que no es soberbio, porque en la soberbia la gente no se baja, la gente no sirve, la gente quiere que lo tomen desde abajo y llegar a la cabeza, y por eso malinterpretan el texto de que son cabeza y no son cola, y por eso cuando son cabeza son mala cabeza. ¿Usted ha escuchado eso? Porque para hacer una buena cabeza hay que comenzar siendo cola y producir el equilibrio para entonces conocer cómo funciona todo. Y es verdad que el texto dice cabeza y no cola, pero alguien es la cola. ¿No ama el Señor la cola? Sí, la ama y produce equilibrio. Y la mejor cabeza es la que viene de la cola. Ahora, la soberbia lo que nos hace sentir superior, grande, independiente de Dios, nos dice que nosotros somos autosuficientes, que nosotros tenemos más capacidad que los otros, que no podemos servir a los otros. Y entonces el Señor nos da el principio que el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que servir. Y le dice, antes era al revés. Antes el diseño
era que los que estaban en posición de importancia, a ellos se les servía. Y dice, no. En el reino de Dios es diferente. Aquí si alguien soñó con ser grande, y se tiene que servir. Para que aprenda la grandeza del servicio. Y entonces cuando llegue a ser grande, no sea un soberbio. Porque ahí es donde está el asunto. Dice Pablo, está analizando la posibilidad que tenía él como ser humano de caer en soberbia e independencia de Dios. Y él dice entonces que se le había permitido a él tener un aguijón en la carne, una debilidad que él no quería, que la rechazaba y que le pidió al Señor que se la quitara. Y el Señor le dice que no. Entonces cuando el Señor le habla, él entendió el asunto. Y por eso en la narración, él comienza por el final. Él comienza por qué, antes de decir qué pasó. Porque el Señor quiere cuidarnos de caer de la gracia y llegar a esa crisis. La soberbia es la madre de todo pecado. Ahí se origina. Les decía que hay dos elementos importantes que para poder crecer espiritualmente necesitamos controlar. Y uno de ellos es la manera y la fuente de nosotros recibir dinero. Dice que hay gente que tienen la mirada puesta en el dinero y que entienden que ellos dependen del dinero. Usted no tiene que creer como yo, pero lo que estaban aquí y lo que llegaron en ese tiempo, cuando yo vine al Mar Rosa, hay una palabra que yo le enseñé. Yo no necesito dinero. Y todavía es cuestionable, pero no me cuestione. Mire lo que Dios ha hecho sobre esa palabra. Dios lo hizo. Y usted no tiene por qué pensar como yo, ni tampoco salir a su casa, como le digo yo a mi esposa, oye, yo no necesito dinero, mi amor, pero oiga lo que hay. Eso que tú dices, nosotros lo necesitamos, pero no es el dinero. Dios puede darlo sin tener que darme el dinero, porque ¿para qué tiene que darme el dinero? Entonces la gente se enfoca más en el dinero y por eso hay muchas cosas que no puede recibirla. Porque si usted lo que necesita es una chaqueta, para que usted necesita dinero, no, usted lo que necesita es una chaqueta, póngale nombre. No, yo necesito el dinero porque yo quiero comprar yo mi chaqueta y ahorrarme algo para llevarlo de ofrenda a la iglesia. O sea, es una filosofía. Y así piensa la gente. No, yo lo que necesito es una chaqueta. Y si el Señor me dio la chaqueta, pues ¿para qué yo necesito dinero? Yo sé que alguna gente estaba apostando a que yo cambiara. Pero el éxito ha dicho que si cambio, soy soberbio. Porque no se trata del dinero. Entonces la fuente del dinero, la manera de nosotros apegarnos al dinero, no nos deja desarrollarnos espiritualmente. Inclusive la manera de ver el dinero. Yo pienso que el dinero tiene un valor que es indefinido y que ese valor depende de la persona. Para una persona vale más. 100 pesos para alguna gente vale más que para otra gente y siguen siendo los mismos 100 pesos. Porque todo depende cómo lo ve la persona, cómo ve el dinero. Y eso influye en gente que están en el reino de Dios y no se pueden desarrollar, no pueden alcanzar grandes cosas porque todavía están enchivados con el dinero. Y la fuente del dinero
o la fuente de los dineros, como diría alguien, no es buena, pero lo que necesitan es alcanzar dinero. Y van a apostar a lo que fuere para alcanzar dinero. Por eso es que usted ve que hay creyentes que todavía juegan. Sí, es por eso. Porque lo que necesitan es dinero. Y no están pendientes en la fuente del dinero. Tenemos que superar esa parte para nosotros poder crecer espiritualmente. Esas cosas nos enchivan, nos mantienen en un lodo que no nos deja desarrollar. Y si no lo superamos como creyentes, vamos a menguar cada vez. Si usted ve que uno quiere crecer, quiere desarrollarse y uno quiere echar para adelante, pero como que no sale a camino, analice. Y la tercera área, ya concluyendo, por causa del tiempo, no por la predicación, es el área de la sexualidad. El infierno sabe cómo atrapar al ser humano y lo ha vuelto adicto de dinero y de sexo. Y hay gente que tiene muchos años sirviendo a Dios y no han organizado sus pensamientos y su vida con relación a la sexualidad. Y para nosotros poder crecer en Dios, desarrollarnos espiritualmente, tenemos que controlar nuestros impulsos sexuales, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Tenemos que aprender a doblegarla delante de Dios para que el Señor tome el control de nuestras vidas. Se hace muy difícil para gente que tienen años y años sirviendo a Dios que puedan organizarse en ese sentido. Y vienen arrastrando desde pensamiento, conducta, comportamiento, que deberían analizar el origen. Y creo que aquí hay que volver a la introducción de la predicación de hoy. Hay que buscar el origen. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué pasó? ¿A partir de cuándo? Para nosotros poder organizarnos. No crea usted que Dios lo va a rechazar por ninguna condición, porque la condición del rechazo es la falta de arrepentimiento. Esa es la condición del rechazo, el hecho de que usted rechace a Cristo y no se arrepienta. Pero no crea usted que usted va a crecer sin resolver puntos importantes en su vida que impiden que el Espíritu de Dios perfeccione su obra. Así no se crece. Usted puede permanecer en el amor de Dios y echar hacia adelante y el Señor con usted y todo, pero hay un momento donde tiene que hacer una parada y usted tiene que decir: hasta aquí yo llego. Y tiene que organizarse. Esas tres condiciones no dejan que la gente se desarrolle espiritualmente y que alcance grandes cosas. Número uno, la soberbia. Número dos, el dinero, la fuente de nuestro dinero, la ansiedad por el dinero, el deseo de alcanzarlo a como fuere posible. Y los desórdenes sexuales, que en muchos casos no son del todo desórdenes, pero son descontroles, porque no lo puede como cerrar, no lo puede controlar. Inclusive el lenguaje de alguna gente es un lenguaje agresivo en términos sexual, con la gente, o sea, cuando habla, y palabras de doble sentido, y muchas cosas. O sea, está ligada a la esencia misma de la gente, con cosas que tienen que romper para poder agradar a Dios. Y creo que deberíamos analizarnos, y antes de quejarnos delante de Dios y culpar a Dios de algunas cosas, y culpar inclusive a otras personas, deberíamos analizarnos y saber dónde está nuestra situación y dónde se originó. Pablo está analizando que esa situación que le estaba pasando a él, esa debilidad,
de la que él había pedido a Dios, y Dios le dice que no la iba a quitar. Él dice que había una razón por la que estaba en él, y era que el Señor quería evitar que él sea un soberbio por el conocimiento, por la revelación, por la ciencia que tenía, por ser un buen profesional, por ser un buen médico, por ser un buen maestro, por ser un buen predicador, por ser conocedor de revelaciones importantes y tener discernimiento. Puede llevar a la gente en un momento determinado a perder la cabeza y creerse que viene de él y no de Dios. Inclusive le ha pasado a muchísimos líderes cristianos. Están ahí en la historia y recientemente usted lo encuentra, que terminaron guiando a la gente hacia ellos y no a Cristo. Eso es soberbia, y eso era lo que el Señor estaba previendo en el apóstol Pablo, para que no se crea que él era la fuente, sino que la fuente es el Señor. Necesitamos analizarnos. Yo creo que hoy es un día de conversión entre cristianos. Hoy deberíamos, sí, hoy está bueno para eso, como para hacer lo que se llama la reconversión, ¿no? Eso no lo dice la Escritura, eso lo estoy diciendo yo, pero bueno, la reconversión es una sola, pero la reconversión. De manera que tenemos que detenernos y ver qué cosa es lo que está impidiendo que yo pueda alcanzar aquello que el Señor ha diseñado para mí. Y no solamente identificarlo, sino saber el origen y poderlo llevar a Cristo. Porque justamente hablaba hace unos días de tomar los pensamientos y llevarlo cautivo a Cristo. Lo que usted quiere controlar y quiere amarrar, usted primero tiene que identificar y tiene que atrapar. Usted necesita hacer eso. Hay áreas de nosotros que tenemos que llevársela a Cristo, pero llevársela amarrada y tirársela a su pie. Mira, esto es lo que yo he sido en 20, 30 años, 40 años. Esto es lo que yo he sido. Toma, te la traje. Mira a ver lo que tú vas a hacer con eso. Pero no siempre tomamos esa decisión, pero deberíamos tomarla. Y ya concluyendo en el día de hoy, necesitamos saber lo complejo que somos. Usted debe saber que usted es un ser complejo. De por sí, usted es complejo. Usted conoce su complejidad. Usted analizándose, viendo cómo usted piensa, cómo piensan los demás, la manera que usted ha venido actuando en toda su vida, en lo secreto, en lo público, en lo que es esencia, en lo que le agrada. O sea, usted poder ver eso. Usted es una persona compleja, usted es un ser complejo, y usted necesita aceptarse así, conocerse así y dejar que el Señor trabaje en su complejidad. Ahora, las debilidades, y esa parte lo voy a explicar mejor en una predicación que le sigue a esta, que es de los hijos de Dios. Las debilidades no son buenas en esencia, porque cuando uno tiene debilidades, uno se siente como avergonzado, uno se siente como adolorido, cabizbajo, siempre que se vuelve vulnerable ante esa debilidad. Pero las debilidades nos permiten a nosotros identificar dónde tenemos necesidad, qué cosas debemos trabajar. Así que no la vamos a ver solamente como una intención del infierno para sacarnos del propósito de Dios, sino también vamos a verla como la oportunidad para nosotros identificar lo que necesitamos realmente. Y véase como que usted está en una cocina y le toca hacer un platillo, y entonces le hace falta un producto que es básico en prepararlo. La parada que usted hace y usted decide no hacerlo porque esa es como la esencia, eso es lo que le da el sabor, el toque suyo. Eso es lo que lo hace, y entonces usted se detiene y sale a buscarlo o lo manda a comprar. Entonces las debilidades identifican de qué cosas tenemos carencia, dónde tenemos que trabajar,
¿Qué cosa tenemos que llevar a Cristo? Ahora, si tapamos esa debilidad y le echamos tierra, no hay manera que podamos salir a camino. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, lo que hizo fue donde el Señor dijo: Señor, eso es una vergüenza, un siervo tuyo, mira con los deseos que tiene, mira las situaciones que tiene. Date tranquilo, date tranquilo. Y él identificó cuál era la razón por la que esas cosas estaban en él, para que él no se crea la gran cosa. Aleluya. Necesitamos depender de Dios. El día que no necesitamos al Señor, entonces lo negamos, porque por nuestros propios medios podemos hacer las cosas. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe al cambio de mentalidad y al cambio de la cosmovisión. ¿Cómo vemos la cosa? ¿Qué visión tenemos del reino de Dios, de la Escritura, del Señor, del Todopoderoso, de lo que quiere hacer con nosotros? O usted ve la iglesia como un lugar donde usted va y se sienta, escucha la palabra, de alguna manera se tranquiliza, siente paz, vuelve a su casa y vuelve a lo mismo. No, siempre venga, porque cuando nos sentimos más pecadores no queremos ir a la iglesia, y es el momento donde tenemos que tener más deseo de ir. Siempre venga, pero comience a ver este lugar como la oportunidad para producir en usted arrepentimiento y cambio para agradar a Dios. Y decídase en el lugar donde fuere, y mejor si es aquí, tomar una decisión un día y decir ahí sentado en un asiento: hoy mi vida tiene que dar un giro, y lo que Dios ha dicho de mí, lo que la palabra dice, yo voy a comenzar a vivirlo. Eso puede ser, pero hay que tomar una decisión. La gracia del Señor sobreabunde en la casa. Él complete su obra entre nosotros. Y lo que queremos, o lo que yo quiero para mí, es lo que ustedes deberían querer para ustedes. Lo que yo debería querer para ustedes es crecer espiritualmente y entrar en dimensiones espirituales y ver cosas extraordinarias en nuestras vidas y en la vida de la gente que está alrededor de nosotros. Y usted puede ser una pieza clave para que eso ocurra. Pero ¿sabes qué? Muchos estamos deteniendo lo que Dios quiere hacer, porque no somos capaces de identificar dónde está nuestra situación y atrevernos a avanzar. Señor, te doy honor y te doy gloria. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Señor, glorifícate en esta casa. Muestra tu gloria entre nosotros. Que podamos romper con toda conducta sexual desaprobada. Que podamos romper con ella. Que podamos recibir de ti